mientras vamos hablando del tema. Ok, hace 8 días tuvimos estudio, aunque el domingo pasado no habíamos seguido con la serie de temas por esta cuestión del domingo que se ocupó para celebrar a las mamás y entonces quien predicó ese domingo o quien compartió algo ese domingo no siguió la secuencia de los temas. Entonces nos hemos adelantado un poquito esta cuestión de la llenura del Espíritu Santo. Hablé un poquito de la introducción de la llenura del Espíritu Santo y hoy voy a hablar de algunos otros puntos de este mismo tema. Entonces, eh, por si no estuvieron o no estuviste o alguien no estuvo hace 8 días, hablamos de la llenura del Espíritu Santo como una forma de vida y toma de decisiones. Eso era muy importante. El Espíritu Santo nos va a llenar, nos va a guiar nuestra vida, va a controlar nuestra vida, pero no de una forma en que nos quite el libre albedrío. O sea, nos va a llevar a decidir como es debido, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a decidir. Eso lo veíamos hace 8 días. De hecho, si ustedes recuerdan, hace 8 días utilizábamos básicamente un texto que está en Efesios. Hablábamos de Efesios 5. De hecho, lo voy a leer como lo usamos hace 8 días en la versión 60. Efesios capítulo 5. Utilizamos los versos 15, 16, 17 y 18. Los voy a leer. Si los tienes, síguelo conmigo con tu vista. Si no escucha la lectura. Efesios 5:15 dice, mira pues con diligencia, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, pues en esto hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Hablando de este tema, mencionaba, y como les dije, hace 8 días se los dije, tratando el tema con mucho cuidado y mucho respeto. La llenura del Espíritu Santo no necesariamente significa, y hoy vamos a hablar un poquito más de ese tema, de este tiempo de que algo suceda extraordinario, y con extraordinario no me refiero necesariamente sobrenatural, sino con algo que no pasa ordinariamente, con algo que no pasa todo el tiempo. Tenemos, lo mencionaba yo hace 8 días, tenemos pues estas iglesias que insisto y sigo insistiendo, lo digo con todo respeto, pero que enseñan a lo mejor que una de las formas de la llenura del Espíritu Santo es reírte incontrolablemente, o una de las formas de llenura del Espíritu Santo es en medio de un lugar hablar en lenguas en ese momento, o la llenura del Espíritu Santo es que te toquen y te caigas. No lo dudo. Y como lo digo, lo hablo con mucho, mucho tacto y con mucho respeto. Sin embargo, vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios sobre la llenura del Espíritu Santo. Y hace 8 días lo platicábamos en esta cuestión de decir, bueno, si yo veo lo que dice Efesios 5 en estos versos que leí del 15 al 19, que de hecho hoy me gustaría leértelos en esta versión. Hace 8 días usamos la 60, pero hoy de nuevo quiero usar esta versión, la traducción del lenguaje actual. Te voy a leer la misma cita, pero en esta versión, Hebreos, perdón, Efesios 5, 15 al 19, al 20, perdón. Dice esta versión, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien,
Permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, decíamos hace 8 días y lo vuelvo a señalar hoy. Si yo analizo un poquito lo que dice estos versículos, nos está mostrando Pablo dos vertientes. O eres sabio y actúas como sabio, o eres tonto y actúas como tonto. O eres entendido y actúas como alguien que está buscando lo que Dios quiere, o eres un insensato. O te comportas como un borracho, o te comportas como alguien lleno del Espíritu Santo. Y comentábamos hace 8 días, mucha gente utiliza este verso en específico, sobre todo de la versión 60 de Efesios 5:19, que dice, bla, 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 perdón, el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, para, bueno, me voy a atrever a decirlo así, justificar que en una reunión hagas cosas como reírte, como tener dolores, como caerte de forma descontrolada, diciendo es que no estoy siendo embriagado con vino, estoy siendo embriagado con el Espíritu Santo. Bueno, de entrada eso no dice Efesios. Dice, nunca dice embriágate del Espíritu Santo. Dice, no te embriagues con vino, más bien busca ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué decíamos hace 8 días? Si lo comparamos con lo que viene de trasfondo en ese mismo verso, en esa misma porción de Efesios 5, Pablo está ay, se me fue la palabra facing, bueno, es que no había otra que buscaba, no precisamente esa tan literal. Bueno, como enfrentando, como, no es la palabra de todos modos que busco, pero Pablo está confrontando a la iglesia de Efesios, a decirle, hay dos formas de vivir, como tonto, como insensato, como un borracho, o vivir como un sabio, como un entendido de lo que Dios quiere y como alguien lleno del Espíritu Santo. Entonces decíamos hace 8 días, una de las formas que vemos de estar lleno del Espíritu Santo es ser alguien sabio, que actúa sabiamente, es alguien entendido, que busca constantemente estarle preguntando a Dios qué es lo que quiere. Y es alguien que vive, después lo vimos un poquito más adelante, y hoy lo vamos a enfatizar un poquito más, alguien que vive en una constante adoración. Mucha gente ahora también, lo contamos hace 8 días, utiliza, por ejemplo, eh, algunos pasajes como el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vemos que los primeros seguidores de Jesús, después de que el Señor asciende, están reunidos y reciben el Espíritu Santo y de repente todos empiezan a hablar y todos empiezan a levantar a voz y todos empiezan a hablar en lenguas. Pero ojo, este hablar en lenguas no era hablar una lengua que yo voy a hablar y nadie va a entender. No, no, no. De hecho, en algún momento hubo dos tipos de personas de los que estaban expectando esto y unos decían, velos, están bien borrachos, pero hubo otros que decían, no, espérate, yo estoy oyendo lo que ella dice y está hablando en mi lengua natal. Y otro decía, sí, él está hablando y está hablando también en el idioma de mi tierra. O sea, sí estaban hablando en lenguas, en idiomas, pero estaban hablando en idiomas específicos, que a lo mejor ellos no tenían el conocimiento de esas lenguas, pero dice el libro de Hechos, estaban hablando acerca de las maravillas de Dios. ¿Estaban siendo llenos del Espíritu Santo? Sí, claro. Pero ¿qué estaban hablando? ¿Formas descontroladas, cosas que alguien no entendía? No, estaban hablando en diversos idiomas las maravillas de Dios. Entonces, quiero hablar, esto como te digo, lo estoy retomando de lo que hablamos hace 8 días, de esta cuestión de ser llenos del Espíritu Santo. Una de las formas que vemos de acuerdo a lo que está escrito es alguien que vive sabiamente, entendidamente y alguien que abre su boca para hablar de las maravillas de Dios. Eso es una forma en la que se demuestra la llenura del Espíritu Santo. Algo que mencioné, a lo mejor como de pasada un poquito, pero me gustaría volver a mencionarlo el día de hoy es, recordemos y tengamos muy en claro que no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que lo que ahora entendemos como la llenura del Espíritu Santo, aunque a lo mejor por ahí utilizamos términos que parecieran sinónimos,
porque hace 15 días cuando hablábamos del bautismo decíamos, el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te cubre, te llena y empieza a vivir contigo. De ahí, ese es un evento que se da una vez y para siempre. Y de hecho, si se acuerdan, Eliud decía un comentario al final de esta cuestión de que a veces por separar los temas y por estudiarlos de forma separada, perdemos un poquito el enfoque de decir, en el mismo momento de la salvación pasan muchas cosas al mismo tiempo, y una de ellas es esta, eres lleno del Espíritu Santo en el aspecto de que te cubre, habita en ti y vive contigo. Eso es lo que entendemos como el bautismo del Espíritu Santo y sucede una vez y para siempre. Lo que ahora vamos a llamar como la llenura del Espíritu Santo pueden ser eventos o momentos que se pueden dar en forma progresiva o que se pueden dar esporádicamente para un objetivo en específico. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y como te digo, insisto, y lo estaré diciendo varias ocasiones durante este estudio, voy a decir unas cosas con mucho respeto hacia hermanos nuestros también, pero yo tendré mis reservas en hablar de que la llenura del Espíritu Santo es hacer cosas sin control, porque en ningún momento la palabra nos enseña eso, en ningún momento. De hecho, nos enseña lo contrario. Voy a mencionarte un ejemplo que no me acuerdo si lo mencioné de pasada hace 8 días, pero hoy sí lo quiero utilizar. El ejemplo del rey David cuando el arca de Jerusalén, perdón, el arca del pacto está entrando a Jerusalén. Pero bueno, antes de entrar a eso, hace 8 días veíamos que una de las formas en las que se manifiesta la llenura del Espíritu Santo es alguien que no vive como un tonto, vive sabiamente, alguien que no vive como un insensato, vive entendido de la voluntad de Dios, alguien que no vive como un borracho, que vive como alguien que está lleno del Espíritu Santo y por lo tanto, cuando abre su boca o cuando realiza una acción, se ve manifiesto que vive el Espíritu Santo en él. ¿Cómo podemos nosotros conocer cuando estoy siendo o estoy experimentando esta llenura del Espíritu Santo? Como te digo, a esto sí se puede ir dando de forma progresiva cada vez más o a veces en momentos en específico. Pero yo te podría decir, una forma en la que conocemos que estamos llenos del Espíritu Santo puede ser de acuerdo como dice Gálatas 5:22, ese pasaje que conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice, si no me equivoco, porque no lo tengo aquí. Pero cuando tú ves esto y empiezas a vivir esto, uno no puede amar como Dios quiere que ame por nuestras propias fuerzas. Uno no puede experimentar el gozo del Espíritu Santo simplemente porque yo estoy alegre y por mis propias fuerzas. Yo no puedo tener una paz que sobrepasa todo entendimiento nada más por mis méritos. No puedo ser alguien paciente de la manera en que Jesucristo lo fue, nada más porque yo puedo. Y así puedo irme con cada una de estas partes del fruto del Espíritu Santo. Cuando veo reflejada estas cosas en mi vida, estas características en mi vida, quiere decir que el Espíritu Santo está forjando mi carácter de acuerdo al suyo. Esa es otra forma en la que experimentamos la llenura del Espíritu Santo. Y se va dando progresivamente. A lo mejor no es algo que, ya aprendí ahorita. ¡Tin! No, también voy aprendiendo de acuerdo a la experiencia. Aprendo a amar, pero lo voy ejercitando. Aprendo a ser paciente de parte del Espíritu Santo, pero lo voy experimentando cada vez más. Siento la paz del Espíritu Santo desde un principio, pero cada vez que yo tengo pruebas o cada vez que tengo adversidades, Él sigue mostrándome y haciéndome sentir su paz. Esa es otra forma de la que podemos ver y experimentar la llenura del Espíritu Santo. Aparte de eso, por ejemplo, podría yo mencionarte, no sé, Corintios 12, que si tú lo buscas y estás tomando nota, apúntalo. ¿De qué habla Corintios 12? Perdón, Primera de Corintios capítulo 12. Antes de hablar del 13 que habla del amor, en 1 Corintios 12, ¿alguien se acuerda de qué habla? O si lo tienes ahí, podrías decirme de qué habla. Dice Circe de los dones, exactamente. Es una de las partes donde nos habla de esos dones que da el Espíritu Santo. Otra forma en la que podemos experimentar y ver la llenura del Espíritu Santo es porque recibimos habilidades para servirlo.
y porque cada vez vamos creciendo en esos dones y aún adquiriendo nuevos dones. Pablo le dice a la iglesia, procúrenme los mejores dones. Si sientes que no tienes dones, pídeselos a Dios. Esa es una forma en la que te llena el Espíritu Santo también, dándote habilidades para servir. Y no solamente eso, a mí este tema me encanta y lo hablaba yo hace 8 días y lo vuelvo a tomar hoy, pero como un realmente distintivo de la llenura del Espíritu Santo, que es la adoración. El mismo verso que utilizamos de base hace 8 días, Efesios 5, pero ahora en su verso 20 les dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo a la iglesia de Efesios, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de adoración, la verdadera actitud de adoración, esa actitud que tu corazón toma de hablar de las grandezas de Dios, de adorar a Dios por lo que es, de hablar de las maravillas que hace, de buscar esa comunión cada vez más con Él, cantando, hablando, compartiendo con los demás. Eso es parte de la llenura del Espíritu Santo también. Y eso también es algo que se puede dar en algunos momentos en específico mucho más fuerte que otros y es algo que se puede dar también de manera gradual, o sea, cada vez lo vas haciendo más y mejor, porque lo vamos experimentando. Vale la pena mencionar, la llenura del Espíritu Santo es algo que vamos viviendo todos los días en nuestra comunión con Él. Es como vamos forjando nuestra experiencia, es como vamos forjando nuestro carácter, es como vamos forjando lo que somos en base a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así se manifiesta también la llenura del Espíritu Santo. Pero, aparte de lo que ya hablamos, yo quería hablar de dos formas en especial que podemos ver en la Escritura de estas manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. La primera, como no se me ocurrió algo mejor, lo llamé así. La llenura del Espíritu Santo como un habilitador para obras específicas. Ahí, aunque ahora agarré un lugar bien feo para poner el texto, porque como todo está claro atrás, si lo pongo en algún lado y el texto es blanco, no se ve. Por eso se ve ahorita aquí de mi lado izquierdo, de este lado. Ahí lo vas a ver en tu cámara, a lo mejor muy chiquito, pero dice la llenura del Espíritu Santo como un habilitador para obras especiales. ¿A qué me refiero con esto? Y a dónde quiero llegar con este punto? Ok, vemos en la escritura, a partir del día de Pentecostés, cómo los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y empezamos a ver momentos en específico donde la escritura, específicamente el Nuevo Testamento, marca lleno del Espíritu Santo y cuando habla de eso, es porque va a pasar algo o algo va a hacer la persona que está siendo llena, perdón, del Espíritu Santo en ese momento. El primer ejemplo, Hechos 2:4, ya lo hablamos. Los creyentes que están ahí reunidos y empiezan a hablar en lenguas que ellos no conocían, pero hablar cosas específicas, a hablar mensajes que la multitud, los oyentes podían entender y que impactó sus vidas. Y ahí vemos la frase, llenos del Espíritu Santo. Y después, siguiendo un poquito la historia, vemos a un Pedro que después de todo esto se levanta y les dice, varones, estos no están borrachos como algunos de ustedes creen, ¿eh? Están hablando lo que el Espíritu Santo les está dando para hablar. Y él empieza a soltar un discurso también y mucha gente es transformada en ese momento por obra del Espíritu Santo, mucha gente cree, muchos son convertidos. Pero vemos un momento en el que la Escritura refiere llenos del Espíritu Santo y sucede un evento extraordinario. Empiezan a hablar en otras lenguas. Vamos a seguir en el libro de Hechos. Entonces, ahora te voy a hablar de Hechos 4. Y de hecho vamos a buscarlo. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, busca Hechos 4.
Vamos a leer por ahí del verso 8. Tu, 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 tu. Mm, Dice esta versión, Pedro tiene un subtítulo que dice Pedro y Juan hablan ante la Junta Suprema, no me acuerdo de la 60 qué subtítulo tiene ahí, eh, ante el concilio. Pero bueno, en algún momento están queriendo juzgar a Pedro y a Juan por lo que están queriendo hacer. Déjame empezar a leerte desde el verso 7, capítulo 4, verso 7. Dice, Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles, ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros, señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Y empieza a Pedro, no voy a continuar leyendo, a levantar una defensa contra bueno, frente a un concilio. Pero el punto en específico es que vemos un Pedro que dice la escritura en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestó dándole las palabras que hablar en su defensa y para glorificar el nombre de Jesús. Enfrente de magistrados o no sé qué cargo tendría la gente del concilio, algo similar. Y a lo mejor esa de las cosas, no a lo mejor de las que muchos se maravillaban de, ¿ves? Es el pescador que andaba con Jesús y puede levantar defensas extraordinarias, pero es que no era la capacidad de Pedro. Era que en ese momento, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo habilitaba para abrir su boca y defenderse, y abrir su boca y glorificar a Jesucristo. Entonces vemos otro ejemplo del Espíritu Santo habilitándote para hacer una obra en específico. Otro ejemplo, ¿te acuerdas de este hombre que nos habla también del libro de Hechos que se llamaba Esteban? Y en algún momento, Esteban empieza a hablar delante de todos el Evangelio y muchos se enojan y sabemos la historia, Esteban murió lapidado, murió apedreado. Pero en algún momento en el capítulo 7 del libro de Hechos, vemos también que dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vemos a un Esteban y lo voy a decir como lo siento, no era un Esteban que estaba alucinando por la euforia del momento, no era un Esteban que entre las pedradas le dieron uno en la cabeza y empezó a ver cosas que no eran, no, la palabra dice, era un Esteban lleno del Espíritu Santo que volteándolo hacia el cielo pudo ver al Padre y al Hijo, ay, en su gloria, una manifestación aquí sí sobrenatural de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver eventos de este tipo, la llenura del Espíritu Santo, como habilitándote para hacer algo más. Voy a mencionar muy rápidamente algunos otros porque tengo aquí como 6 o 7. Por ejemplo, otra, ya sabemos del libro de Hechos, en el Evangelio según San Lucas, cuando nos habla del padre de Juan el Bautista, Zacarías, dice Lucas 1:67 que profetizó cuando fue lleno del Espíritu Santo. A ver, quiero dejar ver si apunté bien la cita. Dame un momentito, dame un momentito. Sí. Zacarías, dice 1:67, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje y empieza a abrir la boca y empieza a profetizar en ese momento. En el mismo capítulo de Lucas, pero en los versículos, después del versículo 41, vemos cuando María, ahora, la que fue, perdón, la madre de Juan del Bautista, llena del Espíritu Santo, empieza a hablar también profecías sobre María, la madre de Jesús.
Aquí vemos otra vez la frase lleno del o llena del Espíritu Santo y empiezan a ser utilizados para profetizar. Estos ejemplos que te doy son ejemplos de la llenura del Espíritu Santo, cuando en ese momento al Espíritu Santo le place que tú o yo hagamos o tomemos una acción en específico para cumplir con su propósito. Y una acción que puede salir del ordinario, una acción que puede salir de lo natural, una acción extraordinaria o una acción sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo te lleva a hacer algo. Pero ojo, aquí sí quiero ser bien específico. Todo lo que el Espíritu Santo te lleva a hacer de esta forma sobrenatural y extraordinaria, siempre va a tener un objetivo y siempre va a tener un orden. Por eso es que yo específicamente a veces tengo mucho mis reservas me voy a hacer para acá porque estoy tapando las letras, en cuestiones como esta, e insisto, sigo insistiendo, lo digo con todo amor y con todo respeto, yo, opinión personal, tengo mis reservas en estas cuestiones de que a lo mejor el Espíritu Santo se manifieste haciendo terror incontroladamente. No dudo que pueda hacerlo. Es soberano, es Dios y es poderoso. Yo no lo he experimentado de esa forma. Yo no he vivido una situación así, a pesar de que lo he presenciado. Entonces, a lo mejor dices, bueno, lo único que yo, mm, a la luz de la palabra, intentaría entender es cuando el Espíritu Santo se va a manifestar con su llenura de una forma, es, como ya lo dije, para un objetivo en específico. Un otro evento, déjame hablarte ya de uno más, libro de Crónicas, y si lo hablaba hace rato y lo mencioné hace 8 días, cuando David está recibiendo el arca del pacto y está entrando a Jerusalén, y David danzaba delante del arca cuando iban entrando, y Mical, la hija de Saúl, lo vio y lo menospreció, porque David estaba danzando. Y como te comentaba, y a lo mejor lo voy a mencionar rápidamente, igual que hace 8 días. Hay varias, al menos en el Antiguo Testamento, hay que yo me acuerde, al menos 4 o 5 palabras diferentes en el hebreo que se utilizan para danza. Y una de ellas es la que se utiliza en este pasaje, que es carar, que era danzar de una forma casi incontrolable, dando gritos y de una manera muy efusiva, girando, saltando, gritando en alta voz. O sea, no era una danza así de no, estaba literalmente en el tope de su euforia. David estaba eufórico al máximo. Sin embargo, no estaba actuando de una forma sin sentido y no estaba actuando de una forma que no tuviera un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? La celebración extrema, porque estaba regresando el arca del pacto. Y una vez más, el Señor había mostrado una victoria y su poder delante de sus enemigos. David tenía un objetivo para celebrar de esa forma tan eufórica. No dudo que David estaba siendo lleno del Espíritu Santo, pero tampoco lo hizo de una manera sin control y sin objetivo. Y David no vivía su vida danzando de esta forma. Imagínate, lo hacía David todos los días en el palacio. Ahí así ya diría, espérame, hay tiempo para eso, ¿no? Tampoco lo hacía así. Pero cuando era tiempo de celebrar a Dios, lo hacía al máximo y lleno del Espíritu Santo también. Entonces, como te digo, son momentos en que el Espíritu Santo te llena para que entonces tengas la habilidad necesaria para en ese momento realizar algo específico que Él quiere que realices. ¿Cuál es la otra que, este, que quiero mencionar? El Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo como característica de madurez. Esa es la segunda que quiero hablar hoy. Vemos
ejemplos en la palabra de alguien que se habla de él lleno del Espíritu Santo, pero ahora, a diferencia de lo que ya estudiamos, no como alguien que va a realizar algo en ese momento, que el Espíritu Santo lo llena para en ese momento hacer algo, sino como alguien que ya vive bajo este esquema del que hablamos hace 8 días, que por ejemplo Pablo les ponía a los efesios, sabios, entendidos, gente que habla la palabra de Dios, pero ya de una forma constante. Cuando yo leo mi Biblia, o cuando tú lees tu Biblia, o cuando nosotros leemos nuestra Biblia, cuando ustedes leen su Biblia y ellos leen su Biblia, podemos leer una parte hoy, un verso, un capítulo, un libro, no sé, una porción. Y el Espíritu Santo nos habla el día de hoy. Voy a poner así, por ejemplo, vamos a suponer que hoy leí Juan 1 y leí todo el capítulo Juan 1 y el Espíritu Santo me habló y me enseñó. Primero me habló, yo le creí, me enseñó y al enseñarme lo graba en mi corazón, en mi mente. Ya no se me olvida. E insisto, no por mis fuerzas, por su poder. Mañana leo el capítulo 2. Lo leo, escucho su voz. Déjame un poquito de agua de refresco, por favor. Lo creo, el Espíritu Santo me hace entenderlo y grabármelo. Y entonces ahora ya tengo de parte del Espíritu Santo lo que aprendí de Juan 1 y de Juan 2. Y mañana voy a leer Juan 3. Y el Espíritu Santo me va a hablar y lo voy a creer y lo va a grabar. Va a grabar su palabra. Ay, gracias. Perdón, perdón. Me gana la emoción y se me seca la garganta. Pero entonces llega un momento en que leemos y leemos y leemos y leemos y escuchamos y creemos y aprendemos, que ya no es lo mismo que sé hoy a lo que sabía hace 10 años, o hace 5, o hace 2, o hace 1, porque el Espíritu Santo cada vez va grabando más su palabra en mi mente, en mi corazón. Entonces, con lo que voy escuchando, creyendo, entendiendo, voy viviendo de maneras diferentes. Eso también es, voy madurando. ¿Te acuerdas que muchas veces hemos hablado de este término de madurando y le hemos visto diferentes connotaciones? Esta es una de las más maravillosas. En tu relación con el Espíritu Santo, el ir madurando, es que cada vez se nota más en ti que estás lleno del Espíritu Santo, que vives constantemente lleno del Espíritu Santo. Déjame mostrarte un ejemplo. Poquito antes de que pasara lo de Esteban, que leíamos hace rato, no me acuerdo si ya lo pregunté o si lo dije, pero si no, va de nuevo. ¿Para qué escogieron los apóstoles a Esteban? Si alguien se acuerda de los que no están aquí, abre tu micro y dime, ¿para qué escogieron los apóstoles a Esteban, entre otros? ¿Para qué actividad en específica? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Para servir mesas. Pero podemos leer en el capítulo 6 de Hechos que cuando escogieron a estos primeros diáconos, a los primeros servidores, los apóstoles instruyeron a todos diciendo, vamos a escoger a alguien para que sirva, pero necesitamos que sean hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí ahora vemos esta frase de llenos del Espíritu Santo, pero en una connotación de un estilo de vida. Ya no nada más esta cuestión de que eres lleno en un momento para que el Señor te haga hábil para hacer algo en ese momento, no, ahora es un estilo de vida. Ahora se puede ver en ti que vives lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Eh, Siendo presentes en tu vida, cosas que mencionamos hace 8 días o hace rato.
que eres un hombre sabio o una mujer sabia, que eres un hombre o una mujer entendido, que eres un hombre o una mujer que abre su boca para alabar y adorar a Dios, que eres un hombre o una mujer que ha recibido dones de parte de Dios, que eres un hombre o una mujer que tiene un carácter que se ve que está siendo formado y forjado a imagen de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Aquí vemos la llenura del Espíritu Santo, pero como una característica constante. Entonces, Esteban, que ya hablamos de él, y que aparte vimos ahorita una forma en la que el Espíritu Santo lo llenó para hacer algo en específico, ¿por qué crees que escogieron a Esteban para ser diácono? Porque vieron en él estas características que los apóstoles habían buscado para los diáconos. Sabio, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Entonces, en esta cuestión, fíjate que regresando a este tema de escuchar, creer, aprender, hacer, aquí también vemos cómo la llenura del Espíritu Santo sigue este mismo flujo. Yo escucho lo que el Espíritu Santo me dice, leyendo su palabra, escuchando su voz, teniendo comunión con él. Yo creo lo que me dice. Cuando yo le creo, Él empieza a enseñarme y a grabar su palabra en mí, pero eso automáticamente va a llevarme a que yo haga cosas de acuerdo a lo que ya escuché, ya creí, ya entendí, y se va a notar. Por ejemplo, una de las características que ahorita veíamos, el ser sabio, de estas que decíamos de ser sabio, ser entendido o hablar, cantar salmos. Ser sabio. ¿Cómo sabe la gente que eres sabio? Alguna vez nos hemos preguntado eso porque a veces decimos, ah, no, mira, voy a ver a don Carlos, es bien sabio. Sí, pero ¿cómo sabemos nosotros o cómo llegamos a esa conclusión? Porque con el paso del tiempo vemos las cosas que habla, las decisiones, buenas decisiones que toma o la forma en que comparte con otros lo que ha aprendido. Y por poner algunos ejemplos, pero simple y sencillamente son cosas que se ven bien marcadas en tu vida cotidiana. La llenura del Espíritu es una característica de tu vida cotidiana también. Vivir llenos del Espíritu Santo. Vivir con el Espíritu Santo transformándote día con día, llevándote a crecer día con día y que se noten tus acciones. Eso es vivir lleno del Espíritu Santo. Y podemos hacer un montón de cosas en nuestra vida diaria que va a llegar un momento en que nos vamos a sorprender. Ah, caray, eso yo no lo sabía hacer. Efectivamente, y no lo hago por mis fuerzas, lo hago porque el Espíritu Santo me enseñó. Por ejemplo, podemos ver una forma similar de esta llenura en el mismo libro de Hechos, pero ahora en su capítulo 13 y ahora hablando de varios. Los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Busca por favor en tu Biblia Hechos 13, en su verso 52. Si estás tomando nota, apúntalo y después por favor vamos a buscarlo. Hechos 13, 52. Dice, voy a leer desde el 49. Hechos 13, 49. Voy a leer esta versión de traducción del lenguaje actual. El mensaje de Dios se anunciaba por todos los lugares de aquella región, pero los judíos hablaron con las mujeres más respetadas y religiosas de la ciudad y también con los hombres más importantes, y los convencieron de perseguir a Pablo y a Bernabé y de echarlos fuera de la región. Por eso Pablo y Bernabé, en lugar en señal de rechazo contra ellos, se sacudieron los pies para quitarse el polvo de ese lugar y se fueron a Iconio. Los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres, dice esta versión, y recibieron todo el poder del Espíritu Santo. Es decir, la versión 60 dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos otra vez la llenura del Espíritu Santo, pero ahora manifestándose en una
característica. Lo decíamos hace rato mencionando, por ejemplo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una de estas partes del fruto es gozo. La gente los veía alegres. Fíjate, y lo voy a decir a lo mejor a título personal, pero pues si nos queda, todos tomémoslo. A veces ha llegado al punto en que le he dicho, Señor, sí, definitivamente tengo que seguir aprendiendo, porque a veces pareciera que no se refleja que yo estoy feliz por lo que el Espíritu Santo ha hecho. Porque a veces, y aquí quiero entrar en un punto bien interesante, y antes de mencionarlo, digo, antes de seguir mencionando lo que estaba pensando en mí, quiero mencionar, hacer una pregunta bien interesante. ¿Podemos nosotros hacer algo para estorbar o frenar la llenura del Espíritu Santo? Y a lo mejor hasta sonaría como a palabra, a pregunta capciosa, ¿no? ¿Podemos hacer algo que frene o que impida, no sé cómo decirlo, la llenura del Espíritu Santo? Y yéndonos al escrito, yo encontré, por ejemplo, que la palabra dice que podemos contristar al Espíritu Santo, podemos hacer que se entristezca. ¿Y sabes qué? No se entristece porque se le da la gana, se entristece por nuestras acciones que no hacemos conforme a lo que Él nos indica. Se entristece por nuestros pecados, se entristece por nuestras malas decisiones. Y entonces, nuestras malas decisiones al entristecer al Espíritu Santo nos traen como consecuencia también que mengúa esa manifestación de estar lleno del Espíritu Santo. Ya no se ve tanto como debería de verse. Entonces, entendiendo, por ejemplo, esta parte, ahora sí yo a veces te digo, yo digo, Dios, yo sé que tengo que seguir aprendiendo eso porque yo a veces pareciera que no se ve el gozo que tengo y el gozo que tengo es muchísimo, porque no me alegra lo que yo hago, no me alegra lo que yo puedo, me alegra lo que Jesucristo hizo por mí, que el Espíritu Santo se la pasa recordándome. Pero entonces si yo no muestro ese gozo, alguna decisión estoy tomando mal para que no se muestre. Y entonces estoy haciendo algo que está impidiendo o frenando que el Espíritu Santo muestre su llenura en mi vida. Y no porque Él no sea poderoso y pueda ser, o sea, que yo sea un estorbo tan grande que Él no pueda pasar, no. Simplemente recordemos que el Espíritu Santo siempre va a guiarnos, va a enseñarnos, va a recordarnos, pero el Espíritu Santo también espera que nosotros hagamos algo en relación a esto. Porque si no, pues el Espíritu Santo tendría títeres nada más. Me acuerdo una canción no me acuerdo de quién era, que decía, bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies, o seres de hojalata y de papel que con imprimirles un botón cantaran aleluya y dijeran amén. Y esta canción decía, bien pudo hacerlos, miles de ellos, pero no quiso, y aquí estoy yo para adorar. El Espíritu Santo siempre va a esperar a que yo actúe en respuesta a lo que Él hace. Él me está enseñando, Él me está guiando, Él me está recordando lo que Jesús hizo y enseñó, Él me está mostrando el camino a seguir. Entonces Él espera que yo camine. No me va a meter la mano abajo de la playera como los títulos y órale, camínale. No, Él espera que yo actúe. Por eso se llama relación. Precisamente, y no está peleado, como te lo digo, con el hecho de que escucho su voz, creo lo que me dice, entiendo lo que creí. Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo dice, papacito, entonces a caminar, a hacer, da pasos, toma decisiones, actúa. La llenura del Espíritu Santo se va a ver mostrada también en mi forma de responder.
porque entonces de nada serviría que yo escuche y pueda escuchar su voz, que yo crea y crea sinceramente, que yo haya entendido y de verdad haya grabado el Espíritu Santo su palabra en mi vida, si no decido hacer nada, porque entonces no se va a mostrar la llenura del Espíritu Santo por mi falta de decisión o por mi mala decisión. Entonces, a fin de cuentas, lo que va a pasar es que en lugar de que se vea la llenura del Espíritu Santo como una característica de que estoy creciendo, estoy madurando, se va a notar mi resistencia. Se va a notar que puede más mi carácter por encima del carácter que el Espíritu Santo quiere forjar en mí. Y ahí tenemos un problema, un muy gran problema. Entonces, definitivamente, ¿qué nos toca hacer? Decisiones, decisiones, decisiones. Y la primera de ellas es, Señor, quiero decidir actuar como alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo porque tú ya cumpliste con llenarme. El Espíritu Santo siempre va a cumplir su parte, siempre. Acuérdate que el pacto no lo hicimos como iguales, el pacto lo hizo Dios con nosotros. Y Él siempre va a cumplir su parte, siempre. Y hablando del tema de la llenura del Espíritu Santo, Él siempre te va a, como dijimos en estas dos de hoy, habilitarte para hacer cosas extraordinarias o a darte la capacidad de vivir una vida que muestre que estás lleno del Espíritu Santo. Él siempre va a cumplir su parte, pero nos hace falta cumplir la nuestra, decidir, actuar conforme a lo que ya escuchamos, creímos y aprendimos, dar pasos y cada vez mayores y cada vez más, mostrar a todos que estoy lleno del Espíritu Santo. Nos toca hacer. En esta relación nunca hay miembros pasivos. Me refiero al que no hace nada, al que está nomás viendo. Bueno, voy a ver cómo el Espíritu Santo hace. Y ahora me acordé de aquel día del Tito, ¿se acuerdan del títere? Porque entonces estaría yo con las manillas así. Y eso no espera el Espíritu Santo. Espera que me pare, que me espabile y que empiece a vivir lo que ya escuché, lo que ya creí, lo que ya aprendí. De formas extraordinarias en un momento o de formas constantes que muestran mi crecimiento y que también son sobrenaturales y extraordinarias. Porque como te digo, no podemos ser sabios, entendidos, tener todas estas características por nuestra propia fuerza. En cualquiera de las dos formas, lo que hace el Espíritu Santo es extraordinario. Pero bueno, no hagamos por entristecer o frenar el Espíritu Santo, hagamos lo contrario, no lo apaguemos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso también está aquí, no me lo saqué de la manga. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que esa llenura se vea, que sea palpable, que sea completamente visible. En cualquiera de los dos, y con esto termino, en cualquiera de los dos ejemplos que vemos aquí en la escritura, el ser lleno del Espíritu Santo para que en ese momento hagas algo sobrenatural o el ser lleno del Espíritu Santo como una característica de tu vida, cualquiera de los dos, todos los demás, aun los que no estaban llenos del Espíritu Santo, lo entendían, lo captaban, lo recibían. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser percibible para los demás, no para mí. Que yo esté lleno del Espíritu Santo tiene que ser percibible para ustedes, tiene que ser percibible para todo el que me vea. Eso es lo maravilloso que podemos obtener de ser llenos del Espíritu Santo, una vida que se note que lo estamos siendo. Bueno, pues vamos a dejarle aquí el día de hoy. Como te digo, son temas que, regálame un poquito más de agua, por favor, Rafa. Son temas que podremos exprimirle días y días y días, pero bueno, ya
tenemos un ratito nada más cada 8 días y lo aprovechamos, gracias a Dios. Pero bueno, como siempre, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo, decir algo? Veo que está ahí don Carlos, Marce, hermana Gabriela, Circe, están aquí los hijos, Eliud, veo que está ahí conectado, aunque no lo veo, y Joan, Alejandro. Estaba Melissa también, pero creo que se desconectó. Pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo, agregar algo, por favor? ¿No? No, Está todo bien, muy sí. bueno el tema, porque no sabía yo que podemos contristar al Espíritu Santo de esa manera. Y yo, pues a veces pienso que cometo errores y estaba muy bueno el tema, me gustó mucho. Muchas gracias, hermana Gabriela. Y sí, efectivamente, y el hecho de que la palabra nos lo diga, que podemos contestar al Espíritu Santo es precisamente para que evitemos hacerlo. Pero parte de ello y de lo maravilloso es que el Espíritu Santo mismo es el que nos va llevando a darnos cuenta de cuando tomamos una mala decisión para dejar de hacerlo. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Sí, Liud, Alex, Joan, Marce, don Carlos. ¿No? ¿Todo bien? Vi hace rato nada más una manita que salió del Liud que hacía así. Entonces creo que todo bien. Este, y bueno, si les parece bien y si entonces ya no hay mayor comentario, vamos a terminar este estudio con una breve oración. Ahí donde estás, acompáñame. Ay, Espíritu Santo, de verdad, es tan grande lo que vemos cada vez que nos sentamos a simplemente leer un poquito y aprender un poquito de lo que tienes para nosotros, que sí, definitivamente llegas a entender, por ejemplo, a David, al rey David, cómo cantaba y danzaba con todo su corazón y sin importarle si a los demás les parecía bien o no, porque él se había dado cuenta, porque le habías mostrado las grandezas de tu poder. Y lo maravilloso es que lo haces con nosotros también. A cada uno de nosotros nos muestras todos los días cómo estás, cómo sigues, cómo obras, cómo enseñas, cómo guías y cómo es constante. Tú nunca nos dejas solos, tú nunca nos abandonas, tú nunca nos dejas desamparados. Siempre estás ahí, haciendo tu parte, cumpliendo tu pacto y haciendo cosas maravillosas en nosotros. Siempre. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias porque estás aquí, Espíritu Santo, aquí en la vida de cada uno de nosotros. Síguenos enseñando a vivir llenos de ti. Puedo decirte, y sé que cada uno de nosotros también, estoy dispuesto a ser usado y a ser lleno. Si es para hacer una cosa en un momento, estoy dispuesto. Si es para vivir como alguien que muestra que tiene la presencia del Espíritu Santo como constante, estoy dispuesto también. Quiero hacerlo. Y aún antes de decir, ayúdame a hacerlo, no, primero diría, gracias porque estás ahí y me enseñas a hacerlo. Porque sé que ni siquiera tengo que pedirlo. Ya estás. Y ya lo estás haciendo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, porque todo esto también era parte de ese maravilloso plan que tuviste para con nosotros y que fue llevado a cabo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo maravilloso que nos diste como parte de ser salvos por ti. Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Ay, pues muchas gracias a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí
un ratito. Y bueno, pues primero Dios, el día de mañana personalmente no tendré la bendición de verlos, pero bueno, espero nos podamos ver dentro de 8 días por aquí, si Dios quiere, y el domingo también, que el siguiente ya allá en nuestro local. Tengan muy bonita noche, muchas gracias a todos, un abrazo a todos y pues seguimos en contacto. Bendiciones a todos.